Hola, buenas, somos el grupo 7 y hoy día les vamos a presentar ejercicios de cinética de cuerpo rígido. El ejercicio decía, una banda de masa despreciable pasa entre los cilindros A y B y se jala hacia la derecha con una fuerza P. Los cilindros A y B pesan respectivamente 5 y 20 libras. El eje del cilindro A puede deslizarse libremente en una ranura vertical y los coeficientes de fricción entre la banda y cada uno de los cilindros son mu sub S 0,5 y mu sub K 0,4. Para P igual a 3,6 libras, determine. Se ocurre deslizamiento entre la banda y algún cilindro y la aceleración angular de cada cilindro. Primero que todo los datos. El peso del cilindro A son 5 libras, su radio de 4 pulgadas, el cilindro B el peso es de 20 libras, su radio 4 pulgadas, 8 pulgadas, digo, y la fuerza P es de 3,6 y los coeficientes de roce estático y cinético. Ya. Tenemos que tener en cuenta que para que un objeto se deslice, tiene que cumplirse, o no se deslice, tiene que cumplirse alguna de estas tres condiciones. Entonces, nosotros vamos a asumir en un inicio que no se desliza. Por lo tanto, nuestra fuerza de roce nuestra fuerza de roce de cada cilindro respecto a la banda debe ser menor al coeficiente de roce estático por la normal. Ya. Entonces, como dije, asumimos que no hay deslizamiento. Si no hay deslizamiento, ambos cuerpos tienen que tener la misma aceleración tangencial en este mismo punto. Entonces, la aceleración tangencial viene dada por el radio multiplicado por la aceleración angular. Entonces, con esa relación obtenemos que la aceleración angular de A tiene que ser 2 veces a la aceleración angular B. Y lo guardamos como nuestra fórmula A, porque lo vamos a usar más adelante. Entonces, analicemos cilindro a cilindro. En el cilindro A, si hacemos sumatoria de momentos en su centro O, esto significa sumatoria de momentos en O de A, que es nuestro cilindro A, tiene que ser igual al momento de inercia de A por la aceleración angular de A. Entonces, en el cilindro tenemos tres fuerzas. La fuerza de roce, la normal, que es la que se produce por el contacto con la banda, y el peso propio del cilindro. Entonces, desarrollemos estas expresiones. La fuerza A por el radio de A tiene que ser igual a un medio de la masa por el radio de A al cuadrado por la aceleración angular de A. Entonces, esta expresión corresponde al momento de inercia de un cilindro que gira en respecto a su centro de la circunferencia que lo compone. Pero tenemos que tener precaución con las unidades, porque la masa de A viene dada por el peso dividido en G. El peso es 5 libras y G sobre G. Pero G viene en pies por segundo al cuadrado. Entonces transformamos nuestros radios que nos daban a pies. Entonces, nos queda esta expresión y que la fuerza de A es 10 sobre 12 por la aceleración angular de A sobre G. Reemplazando nuestra condición A, que decía que la aceleración angular de A es 2 veces la aceleración angular de B, tenemos que la fuerza A es 20 sobre 12 por la aceleración angular de B sobre G. Lo mismo hacemos con el cilindro B. En este caso tenemos la fuerza de roce, el peso B sobre su normal, que acá había un pasador que restringía el movimiento en el eje X y en el movimiento en eje Y. Y además tenemos el peso del cilindro A, que en realidad corresponde a la normal que genera este mismo peso
corresponde a la normal entre el cilindro y la banda, que tiene el mismo valor que el peso de A. Entonces, haciendo el mismo desarrollo que antes, llegamos que a la fuerza B tiene que ser 80 sobre 12 por la aceleración angular de B sobre G. Ya. Analizando ahora la correa, hacemos sumatorio de fuerzas en X. P tiene que ser igual a AFA más FB. P conocemos su valor, 3,6. Y conocemos los valores de la fuerza A y fuerza B dependientes de la aceleración angular de B. Entonces con eso podemos calcular la aceleración angular de B, que corresponde a 13,91 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ambas fuerzas, FB y FA, adquieren estos valores. Entonces, analicemos lo que nos decía, que la fuerza de roce máxima tiene que ser menor o igual a cada una de las fuerzas de roce que se producen en el movimiento. Entonces, nuestra fuerza de roce máxima va a ser 2,5. Entonces, si comparamos ambas fuerzas, FA y FB, vemos que FB es mayor a fuerza de roce, porque FB era de un valor de 2,88 libras. Entonces, nuestro supuesto inicial I es incorrecto, debido a la condición 1, que es la que acabo de mencionar. Entonces, como no hay deslizamiento, las aceleraciones angulares no pueden ser iguales. Entonces, calculamos FB, una fuerza de roce de B, sobre mu cinético por la normal, que corresponde a 2 libras. Y con la expresión obtenida en la sumatoria de momentos, donde hicimos el DCL, llegamos que FB es igual a 80 sobre 12 por aceleración angular de B sobre G. Entonces, reemplazando este valor, obtenemos que la aceleración angular de B es de 9,66 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, con esto podemos calcular la aceleración angular de A, que es lo que se nos pide. Nos pedían A y B. Ya. Entonces, esta expresión sale de la sumatoria de fuerzas en el eje X de la correa. FA es 1,6 libras, y con el mismo procedimiento llegamos que la aceleración angular de A es 60,824 radianes por segundo al cuadrado. Ya. El ejercicio 16.42 decía, retoma el problema 16.41 ahora con P igual 2 libras, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, tenemos los mismos y lo que nos cambia es la fuerza P, que ahora corresponde a 2 libras. Entonces, bajo el mismo primer supuesto utilizado anteriormente, asumimos que no hay deslizamiento, por lo que los cilindros deben poseer la misma aceleración tangencial. Entonces, se cumple, o sea, asumimos lo mismo que asumimos inicialmente en el primer ejercicio. O sea, va a haber una relación directa entre la aceleración angular de A y la aceleración angular de B. Los desarrollos son los mismos para obtener cada expresión para poder calcular la fuerza, y los DCL son los mismos. Entonces, aquí va a cambiar. La sumatoria de fuerza en el eje X de la correa cambia en este valor. Entonces, la aceleración angular de B, que se despeja de esta expresión, es 7,728 radianes por segundo al cuadrado. Lo que implica que la fuerza B y la fuerza A van a tener un valor de 1,6 libras y 0,4 libras respectivamente. Entonces, el mismo análisis de la fuerza de roce. La fuerza de roce máxima va a tener un valor de 2,5 libras. Entonces, al comparar FA y FB, vemos que ambas son menores. Entonces, nuestro supuesto inicial es correcto debido a la condición 1. Entonces, como no hay deslizamiento, se cumple la relación que dijimos, que la aceleración angular de A es 2 veces la aceleración angular de B, donde obtuvimos 7,728 para B y 15,456 para A. Bueno, continuamos con los ejercicios 16.43 y 16.44 que dicen:
El disco A de 6 libras tiene un radio de 3 pulgadas y una velocidad angular inicial de 375 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj. El disco B de 30 libras tiene un radio de 5 pulgadas y está en reposo. Una fuerza P de 2.5 libras de magnitud se aplica después para poner en contacto los discos. Si el coeficiente de roce es 0,25 entre los discos y se desprecia la fricción de rodamiento, determine la aceleración angular de cada disco, la velocidad angular final de cada disco. Mientras ocurre el deslizamiento, para calcular la aceleración angular, primero calculamos la fuerza F, que es el coeficiente de roce por la normal, pero ya sabemos que la normal es P, y reemplazando nos da que es 0,625 libras. Los diagramas de cuerpo libre para A son los siguientes y son equivalentes. Entonces calculamos el momento con respecto a A, que con este diagrama de cuerpo libre nos da que es la fuerza por el radio de A, y con este nos da que es el momento centroidal de inercia respecto al eje Z de A por la aceleración angular de A. Entonces el momento centroidal de inercia respecto al eje Z es un medio de la masa de A por el radio de A al cuadrado, que queda multiplicado por la aceleración angular de A. Simplificamos la ecuación y reemplazamos los datos pudiendo encontrar el valor de la aceleración angular en A, que es 26.833 radianes por segundo cuadrado en dirección antihoraria. Para B es el mismo análisis, solamente que la fuerza va hacia abajo y la normal hacia la derecha. Calculamos el momento con respecto a B, con su momento centroidal de inercia respecto al eje Z. Despejamos y nos da que la aceleración angular de B es 6.44 radianes por segundo cuadrado en dirección antihoraria. Ahora, para calcular las velocidades angulares finales, nos dicen que la velocidad angular inicial de A son 375 rpm, que pasado a radianes por segundo son 39.27, y la velocidad angular inicial de B es 0. Teniendo la igualdad que la velocidad lineal de ambos discos es igual, podemos reemplazarlo por la velocidad angular por el radio en ambos discos. Pasamos para el valor de la velocidad angular, que vendría siendo la velocidad angular de A inicial menos la aceleración angular de A por el tiempo por el radio. Y como la velocidad angular inicial de B es 0, nos queda que es solamente la aceleración angular de B por el tiempo por el radio. Reemplazamos los valores y despejamos el tiempo, que nos da 1.0454 segundos. Entonces calculamos directamente la velocidad angular en A, que es con la misma fórmula que teníamos delante, que da 11,22 radianes por segundo, que lo pasamos a revoluciones por minuto y nos da 107.1 revoluciones por minuto en sentido horario. Y para la velocidad angular en B, teníamos con la ecuación 1, que es la siguiente. Es solo reemplazar los datos y nos da que la velocidad angular en B es 64.3 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Para el problema 16.44 tenemos: retome el problema 16.43 y ahora suponga que el disco A está inicialmente en reposo y que el disco B tiene una velocidad angular de 375 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj. El análisis de la fuerza es exactamente el mismo, que nos da 0,625 libras. El análisis de la aceleración angular es exactamente el mismo para ambos discos, donde nos da una aceleración angular de A de 26.833 radianes por segundo cuadrado en dirección antihoraria y para B de 6.44 radianes por segundo cuadrado en sentido antihorario. Ahora, la diferencia es que la velocidad angular inicial en A es 0 y en B es 39.27 radianes por segundo en sentido horario traspasado de rpm a radianes por segundo. Tenemos exactamente la misma igualdad con la ecuación 1 de delante. Y ahora la velocidad angular inicial de A es 0, donde nos da entonces en este lado de la igualdad la aceleración angular de A por el tiempo por el radio de A. Y acá la velocidad angular de B inicial menos la aceleración angular de B por el tiempo por el radio. Reemplazamos los valores y calculamos el tiempo, que nos da 1.7425 segundos. Ahora con la fórmula de velocidad angular, que es la aceleración angular por el tiempo, reemplazamos los valores y nos da que la velocidad angular son 466 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Y con la ecuación 1, para calcular la velocidad angular en B, reemplazamos los valores
y nos da que es una velocidad angular de 268 revoluciones por minuto en sentido horario.